Bueno, el gobierno anunció que confía en que parlamentarios de la nueva mayoría van a apoyar el proyecto de presupuesto 2015, un presupuesto que además crece en 9,8%. Vamos a conversar de todo esto con el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Queremos conversar con usted entonces de ese tema. Bienvenido. Hola, Mónica. Hola, Daniel. Mucho gusto. A ver, lo primero quiero preguntarle, este presupuesto con aumento de 9,8%, ¿cómo lo calificaría usted? Mire, sin duda que es un presupuesto expansivo y de hecho ha sorprendido a los analistas que esperaban, de acuerdo a los parámetros que conocíamos, que el presupuesto aumentara menos. Le explico por qué. Porque a pesar de que estaban contemplados los recursos de reforma tributaria, también hay un cierto compromiso de ir reduciendo el déficit estructural. Y entonces una parte de esos recursos se esperaba que se usaran en reducir el déficit estructural del más abajo, probablemente el 1%, dado que está comprometido a llevar a balance estructural el 2018. Sin embargo, lo que vemos acá es que hay una expansión importante del gasto público. Esta expansión del gasto público probablemente va a significar que vamos a tener un déficit estructural mayor al 1%. El año pasado, el 2013, fue de 0,5% el déficit estructural. Este año va a ser algo mayor que eso, probablemente cercano al 1, y el próximo año va a ser mayor. Entonces, para converger al 0, vamos a necesitar tener una trayectoria más fuerte de convergencia en los próximos años. Pero este es solo un punto, tal vez un punto técnico. Lo que quiero decirle, mire, yo valoro en el presupuesto que haya un aumento importante de la inversión. Pero le quiero decir una cosa. Pensar que la economía se va a reactivar por el presupuesto público, a mi juicio, no es adecuado. Y no es adecuado, yo diría que no es correcto, porque el 90%, más del 90% de la inversión es privada. Ok, pero entonces, ¿usted cree que sí, este presupuesto va o no va a tener un efecto importante en el crecimiento del país? Y un segundo factor, ¿qué efecto puede tener en la presión inflacionaria? Mire, que va a tener un efecto importante en el crecimiento del país, yo no lo creo. Yo creo que es un presupuesto expansivo, pero que al final, ¿de qué depende que el país se recupere? De que la gente recupere la confianza que se ha perdido. Que la gente que invierte, y no estoy hablando solamente de los grandes empresarios, estoy hablando de las pymes, estoy hablando de la microempresa que invierte menos en términos de lo agregado, pero que son muchas personas que toman decisiones, que las personas vuelvan a tener confianza para consumir. Y eso yo no lo veo. Este presupuesto no es la solución al problema de desaceleración brusca, abrupta o de frenazo que vive la economía chilena. Como principio, señor Larraín, ¿es sí, correcto decir que en un estado en que está la economía chilena, desacelerada, no en recesión, pero desacelerada, hay que hacer un presupuesto que sea fuertemente contracíclico, incluso llegando al 9,8%, cuando el mismo ministro dice que la economía el próximo año debería crecer el 3, algo? Mire, es que ahí tenemos una diferencia de criterio y de énfasis y de la forma como enfocamos el problema. Yo le quiero decir, en la época, en el gobierno anterior, nosotros lo que nos preocupaba es lo que creciera el país. Y así el país creció 5,3% en promedio en los 4 años, y el gasto creció algo menos del 5%. O sea, lo que estamos hablando es que lo importante es que el país crezca. El modelo en que pensar que lo que estimula y lo que genera ese crecimiento es el gasto público, no es el modelo adecuado, porque yo le doy los números, insisto, más del 90%, de hecho, si tomamos las cifras 2013, casi el 92% de la inversión es privada. Luego, si yo actúo sobre una magnitud que es el 10% o menos del 10%, un poco más del 8%, de la inversión total, lo que tengo que hacer es cómo recuperar la confianza para el más del 90% de inversión privada. Lo mismo sobre el consumo, que es más importante todavía que la inversión y que se ha venido cayendo. Y le voy a dar otro detalle. El presupuesto aumenta del orden de 5.500 millones de dólares en total. Pero de esos, más del 40%, 2.300 millones de dólares vienen de la reforma tributaria. Es decir, es gasto del sector público, que son recursos que se le sacan al sector privado. Y es por eso es que, cuando uno habla del efecto reactivador, el efecto reactivador es, en buenas medidas, solamente una parte del efecto del presupuesto, porque hay una parte que se le está sacando directamente al sector privado, es sacarle a los bolsillos del sector privado para que lo gaste el sector público en el más del 40% del incremento del presupuesto. Y cuando el sector público invierte, como se enfatizaba en la cadena nacional en este presupuesto, en inversión pública en salud, en obras públicas, ¿eso no genera un efecto
virtuoso sobre el resto de la economía, porque a su vez hay que contratar a contratistas privados, a su vez hay que tener mano de obra, a su vez hay que tener proveedores para esas obras. ¿Eso no genera ese efecto multiplicador? Yo creo que esa parte está bien. Aquí está bien que hay un énfasis en la inversión pública, pero yo quiero hacer ver mi escepticismo respecto de que con el más de 25% de aumento que tiene la inversión pública en este presupuesto, que se vaya a gastar efectivamente, que se vaya a poder ejecutar. Si tenemos durante el año una cifra, una cantidad de subejecución importante, no estoy apuntando a este gobierno por la subejecución, porque nosotros también tuvimos subejecución. Es muy difícil ejecutar completamente un presupuesto, especialmente sus componentes de inversión, porque la inversión requiere todo un proceso. Entonces, si bien es cierto, me parece bien que haya una énfasis en la inversión pública, la probabilidad de que esto se vaya a ejecutar me parece que es una probabilidad muy baja de que vayan a tener la capacidad de ejecutar este aumento tan importante en la inversión pública. Cuando el gobierno dice vamos a crear por año 139.000 empleos, son 39.000 más que los que se crearon este año, ¿es una cifra en el contexto de un presupuesto expansivo como para que exhiban orgullosos, sobre todo cuando el anterior gobierno creaba 250.000 en promedio por año? Mire, yo lo que le quiero decir es que lo primero que hay que hacerse cargo es cuando uno dice voy a crear 139.000 empleos y ¿qué pasa con los 140.000 empleos que se han destruido desde comienzos de este año? Si la realidad es que se han destruido desde el trimestre diciembre-febrero, que eso es como el comienzo de este año, desde ese trimestre se han destruido más de 140.000 empleos según las cifras que conocimos ayer. Y eso es una preocupación que yo quiero hacerme cargo de ella, porque creo que es la preocupación central. Aquí esta economía está perdiendo la capacidad de crear empleo. Yo creo muy difícil que se vayan a crear 140.000 empleos. La tasa de creación de empleo respecto al año anterior, si lo medimos mes con mes, yo le estoy contando desde el principio de este año, es baja, ha caído mucho. Y lo que está pasando es que no solamente es la caída de 140.000 empleos, es que la calidad del empleo está cayendo, porque se están perdiendo muchos empleos de jornada completa y se están ganando algunos, esto se contrarresta por la ganada de algunos empleos, la ganancia de empleos de jornada parcial. Algo de lo cual los acusaban en su gobierno también. No, es que al revés, en el gobierno nuestro, más del 90% de los empleos eran o jornada completa o jornada parcial voluntaria, es decir, no era subempleo, que lo que significa la gente que tiene trabaja menos de 30 horas y les gustaría trabajar más, y sobre el 90% tenían seguridad social, seguro de desempleo. Entonces, eran empleos de calidad. Aquí lo que está pasando es que se están destruyendo empleos del sector de jornada completa o de asalariados, y esto está parcialmente solo contrarrestado por la creación de algunos empleos parciales. Ahora, esto genera en el mercado laboral, primero, comparémonos con el mismo trimestre del año anterior, lo que acabamos de conocer, las cifras junio-agosto, del trimestre junio-agosto, 6,7% de desempleo ahora, 5,7% el año pasado. Un punto completo de aumento del desempleo. Me preocupa porque eso significa que estamos generando menos oportunidades para los chilenos y sobre todo que la creación de empleo es una de las principales formas que una familia de escasos recursos tiene de salir de su condición. Cuando se habla de que este es un presupuesto con énfasis en lo social, aparte del tema de infraestructura, y se dice que demuestra la prioridad de la educación. La educación crece 10,2%, cifra histórica, dice el gobierno, pero si uno la compara con el presupuesto es casi lo mismo. Bueno, 9,8%, está en promedio. ¿Se puede decir realmente que la educación es una prioridad en este presupuesto o la reactivación económica se comió el presupuesto? Mire, usted misma lo ha dicho y es correcto. La educación, el gasto en educación aumenta prácticamente lo mismo que lo que aumenta el presupuesto. Entonces, cuando uno dice la educación aumenta el promedio de lo que aumenta el presupuesto, entonces no es una gran prioridad. Ahora, yo creo que tenemos otro problema y yo quiero siempre... Pusimos mucho énfasis, yo lo planteé muchas veces. A mí no solo me interesa el gasto, la magnitud del gasto. A mí me interesa que gastemos bien, porque estas son las platas que son de todos los chilenos. Tenemos que cuidar los recursos que son de todos los chilenos. Cuando vemos un gran aumento del gasto, parte del problema es asegurarnos que se gastan bien. Y hoy día no tenemos ni siquiera los proyectos de ley aprobados de educación para saber en qué vamos a gastar. Y a mí, francamente, lo digo con preocupación, también preocupación personal, lo que estoy viendo en materia de educación me parece que no es el destino adecuado de los recursos. Si usted me dice que lo vamos a gastar en eliminar el copago
para que la contribución que hacen las familias en forma voluntaria para la educación de sus hijos. Si usted me dice que vamos a dar gratuidad para que el 10% de las familias de mayores recursos pueda estudiar en forma gratuita en educación superior, oiga, ¿estos son los destinos para estos recursos? Y vemos hoy día que incluso ya se están aprobando indicaciones para eliminar el lucro en las instituciones que prestan servicios en la educación. O sea, vamos a obligar a que la gente que presta servicios de lavandería, a que no haya una retribución adecuada, una ganancia adecuada. Yo creo que estamos yendo claramente en el camino equivocado en materia de la reforma educacional, que por lo demás, ¿por qué lo traigo a colación? Porque es el destino de los recursos que nos han dicho. Pero cuando miramos el presupuesto del incremento de los 2.300 millones de dólares de la reforma educacional, aproximadamente solo la mitad va a educación. Señor ¿Dónde Larraín, va el resto? En los últimos días conocimos la colusión que se ha dicho por parte de las autoridades, que es la colusión más grande de la historia de Chile que se haya descubierto, de 3 empresas de pollos durante más de 15 años. ¿Qué daño le hace una colusión como esa a la economía chilena? Mire, yo creo que sin duda que cualquier escenario de colusión genera, cuando es una colusión importante, en un mercado importante, por supuesto que genera un problema. Genera un problema porque probablemente si es que existió colusión, cosa que todavía tiene que pasar por el proceso de los tribunales. Aquí hay hay cargos que son formulados por la Fiscalía y ahora las partes tienen que hacer sus descargos, ¿no es cierto? Y esto va a entrar probablemente al proceso judicial. Pero si eso es así y si eso es corroborado, ¿no es cierto? Sin duda que estamos en presencia de un problema serio. Un problema que además le hace daño al sistema. Ahora, yo le quiero decir también que cuando los sistemas económicos no son infalibles a este tipo de problemas. Mire los problemas que han ocurrido aquí, los casos que hemos tenido aquí en Chile, y mire los casos que han ocurrido en Estados Unidos y en otras partes. Las multas millonarias que han ocurrido en otros lugares también. Entonces, tampoco pensemos que este modelo es completamente inmune. Lo importante es que tengamos la forma de reaccionar y que haya también, para la gente que es acusada, que exista la posibilidad, como tiene cualquier persona, cualquier entidad, la posibilidad de defenderse y presentar sus descargas. Señor Larraín, usted ponía el ejemplo de Estados Unidos. Hay una gran diferencia con Estados Unidos. En casos similares a estos, si la justicia comprueba que finalmente existió, los acusados pueden ir a la cárcel. Y hay varios casos, de hecho, en Estados Unidos, de que por casos de colusión han ido a la cárcel los responsables. ¿Debería eso pasar en Chile también? Mire, yo creo que es una cosa que perfectamente se puede discutir, ¿no es cierto? Ahora, me parece que uno tiene que tener una cierta proporcionalidad en las penas, ¿no es cierto? Porque creo que, por ejemplo, hoy día una de las grandes discusiones que hubo en la discusión en el Congreso sobre la reforma educacional es penalizar con cárcel a las personas que lucren, cosa con la cual tampoco estuvo de acuerdo, ¿no es cierto?, en la forma como fue aprobada esta indicación el propio gobierno, ¿no es cierto?, porque esta fue una indicación de un grupo de parlamentarios. Pero si alguien se colude, y si se prueba judicialmente que se coludió por cientos de millones de dólares en desmedro de los consumidores, ¿no es proporcional que esa persona vaya a la cárcel? No, yo lo que estoy diciendo es una cosa. Mira, nosotros tenemos una institucionalidad vigente, una legislación vigente con la cual tenemos que vivir. Y creo que las personas que cometen delitos contra esa institucionalidad deben ser castigados, sin duda alguna. Estamos preguntando si se debiera restablecer la pena de cárcel o no. ¿Qué piensa usted? ¿Tiene que restablecerse o no? Le voy a decir lo siguiente, yo creo que es un tema que perfectamente se puede debatir. Yo no soy abogado, creo que hay que hacer un estudio serio en términos de la proporcionalidad de las penas para los delitos que estamos juzgando. Y si esa proporcionalidad se da, llegamos a un convencimiento, existe, ¿no es cierto?, un consenso amplio respecto al tema, creo que indudablemente se puede legislar sobre el tema. Es algo a lo cual definitivamente no estoy cerrado, pero creo que hay que tomarlo seriamente, porque lo que uno dice siempre es que, oiga, sigamos aumentando las penas, para todos los delitos al final se produce una inflación de penas. Tenemos que tener cuidado también con ese efecto. Algunos dicen que están devaluadas las penas para estos delitos en todo caso, pero bueno. Bueno, está bien, es que yo creo que es un tema que perfectamente se puede debatir, pero creo que hay que hacerlo en forma seria. Financiamiento de campañas, otro de los temas que está en la palestra. ¿Cree usted a favor o en contra de dos temas que se han discutido? ¿A favor o en contra de que las empresas puedan donar? ¿A favor o en contra de transparentar todos los gastos de las campañas y eliminar los gastos reservados? Mire, yo creo que el tema del financiamiento de la política es un tema muy importante, un tema importante para la democracia. Primero, de que existan, que se pueda acceder a fuentes de financiamiento que en parte, como sabemos, en nuestro ordenamiento vienen del Estado, pero también vienen de donaciones que hacen particular. Esto existe en casi todos los países del mundo. Entonces, creo que en materia de transparentar, sí. Creo que es importante transparentar los recursos. ¿Todo? Creo que, bueno, ahí entramos en un área gris. Si es necesario transparentarlo todo o no, o pueden haber estas donaciones que no las sabe ni la persona, no las sabe la persona que las recibe, que es parte de lo que tenemos en nuestra institucionalidad. Entonces creo que la forma exacta como deba darse el financiamiento de la política es algo que debemos, sin duda, podemos discutir y podemos mejorar, pero creo que es importante que exista un financiamiento.
tiene que haber una base de financiamiento público, como lo tenemos acá, pero también tiene que ser posible que las personas puedan donar y que puedan entregar sus donaciones, así como se hace en la gran parte de las democracias, que las personas pueden entregar. El punto, si tienen que donar o no. Sí, las personas, las empresas, por eso hay veces que uno podría arguir que es deseable que no se sepa la empresa que donó a una determinada campaña, ¿no es cierto? Es deseable en el sentido de que si quiere aportar de esa manera, ¿para qué? Para que no se genere una relación como de dependencia, podríamos decir, entre la empresa y o una, digamos, no sé, una cierta relación entre el donado y la empresa que está donando. ¿Se cumple eso cuando en la práctica, y lo ha dicho ni más ni menos que el presidente de la CPC, son los políticos los que se van a hacer fila a las empresas para pedirles que les donen? Por eso mismo, yo creo que hay un punto que es bien importante, que nadie puede rasgar vestidura en este proceso. Yo creo que es importante que también entiendan, los políticos solicitan donaciones, ¿no es cierto? Las empresas entregan donaciones. Entonces, aquí hay un tema compartido sobre el cual creo que tenemos que abordar para mejorar nuestra democracia. Felipe Larraín, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile, es CNN Prime, pero me estoy adelantando. En resumen ejecutivo en CNN Chile. Gracias por haber estado con nosotros. Mucho gusto. Encantado. Vamos a la pausa, ya volvemos con más.